Pablo escribe esta carta a Timoteo y le habla de todas esas cosas. Y en el capítulo 4, Pablo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando, número uno, algunos apostatarán de la fe. Número dos, escuchando espíritus engañadores. Número tres, doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participase de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los creyentes y los que han conocido la verdad. Y eso nos involucra. En este mundo de virtualidad y de inteligencia artificial, la verdad se diluye y se vuelve a veces confusa. Discernirla se vuelve un poco nublada frente a nosotros. Pero necesitamos discernir la verdad en un mundo donde hay mentira. Y para eso, usted y yo necesitamos ser ávidos en la palabra de Dios. Durante todo este mes de septiembre, las iglesias celebran el mes de la Biblia. Y se celebra este mes como un mes para hacer énfasis en la importancia y la centralidad de la palabra de Dios en la vida de un creyente. La importancia de la Biblia en la vida de una persona. La importancia del mensaje de la Biblia en la vida de un ministro. Y Pablo dice en el verso 11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y el verso 13, donde quiero centrarme esta mañana, dice, entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué? Número 1, lectura. Número 2, y número 3, quedémonos allí por un momento. Entre tanto que voy, ocúpate, gracias, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 desafíos, pero también 3 compromisos que cada uno de nosotros como cristianos necesitamos asumir con la palabra de Dios. ¿Estamos listos para esto? 3 compromisos. Número 1, la lectura. Número 2, la exhortación. Y número 3, la enseñanza. Diga conmigo, lectura, exhortación y enseñanza. Otra vez. Lectura. ¿Por qué necesitamos leer la Biblia? ¿Por qué necesitamos caminar en ese ejercicio y ese compromiso de leer la palabra de Dios? Una sociedad donde muy poco se lee, donde mucho se visibiliza y se desarrolla bastante el ejercicio de lo visual, la imagen. La imagen pareciera ser como que ha robado ese enfoque de leer. Y ya leemos poco. Y a veces nos acostumbramos a leer poquito. Pero Pablo enfatiza a Timoteo a que esto mande y enseñe. Leer. El ejercicio de la lectura nos ayuda a interiorizar, a meditar. El ejercicio de la lectura nos ayuda a tener un poco más de conciencia y reflexión. El ejercicio de la lectura nos ayuda a mirarnos y a mirar. ¿Qué quiere Dios decirnos a través de su palabra? Y cómo la palabra de Dios puede trastocar lo más profundo de nuestro corazón. La lectura también es un espejo que nos permite reflejarnos, ver lo que hay en nuestras vidas. Lectura. En estos tiempos donde la virtualidad, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, hace como que se reduzca ese énfasis de leer. Y para muchos es más fácil a veces mandar read o ¿cómo se llama? Devocionales y más cosas así, pequeñas cosas, ¿no? Y muchos nos contentamos y como que nos sostenemos a través de eso. Como que nuestra vida se vuelve a veces ya una rutina, el que alguien nos envíe o nosotros enviamos esos reels o esas cosas que hay en el internet que estamos siempre compartiendo. Que no está mal, pero necesitamos leer más profundamente.
Necesitamos discernir más profundamente. Necesitamos ser un pueblo que lee y estudia la palabra de Dios. Necesitamos ser una iglesia que profundiza en la verdad de la palabra de Dios. Lectura. Lectura. Donde hay lectura, no solamente Dios quiere que lleguemos a un nivel de conocimiento, sino también a un nivel de entendimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios son grandes e inescrutables. Las promesas de Dios son grandes, inescrutables y nos demandan a que cada uno de nosotros podamos discernir. Discernir con sabiduría, discernir con entendimiento, discernir con cuidado. Pablo dice, esto manda y enseña. Entre tanto que voy, quiero centrarme aquí en esta parte, porque el verso 12 es un verso clave para entender ahí el 13, pero Pablo dice, entre tanto que voy. No podemos nosotros ser ejemplo de creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza, si no entendemos esas cosas. No leemos, si no escudriñamos, si no meditamos. ¿Qué está ocurriendo con mi vida? ¿Qué está ocurriendo en mi conducta? ¿Qué está ocurriendo en mis acciones? ¿Qué está ocurriendo en mi fe? ¿Qué está ocurriendo en mi vida de santidad? ¿Qué está ocurriendo en mi vida de integridad? Y este desafío de leer tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a sentarnos, detenernos. Y tal vez no sentarnos, pero tal vez mientras caminamos o mientras vamos, memorizando o haciendo memoria de lo que Dios nos está dando a través de su palabra. ¿Recuerdas cuando Jesús fue llevado al desierto y en el desierto fue tentado? Y al inicio de su ministerio, una de las tentaciones tenía que ver con el convertir el pan, las piedras en pan, lanzarse de un lugar. Y todos esos ejercicios de desafío que él enfrentó en su ministerio, al inicio, una de las palabras clave que Jesús dijo es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale. La palabra que sale de nuestra boca. Pero escuchen, la palabra que proviene de Dios es la que nos da vida. La palabra que proviene de Dios. Y esa palabra que proviene de Dios ha sido revelada a través del mensaje de las escrituras. Por eso Timoteo dice en su carta, toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Si la palabra de Dios es útil, ¿por qué dejamos de leerla? Si la palabra de Dios es inspirada, ¿por qué dejamos de escudriñarla? Si la palabra de Dios redarguye en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿por qué no le damos la atención que requiere, que demanda? Y para conocer, escuchen, para conocer el plan de Dios, necesitamos leer y meditar y reflexionar en su palabra. Y esto es un desafío para los creyentes de todos los tiempos, cualquiera sea tu edad. ¿Me escuchó? Cualquiera sea tu edad, no importa si eres adolescente o eres ya un adulto mayor. La lectura edifica nuestras vidas. Y más aún, la lectura de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fuente de vida, que llena el alma, el espíritu y el corazón. No podemos acostumbrarnos a vivir en un mundo vacío, con un corazón vacío. Necesitamos llenarlo. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿está llena? ¿Está lleno? ¿Qué llena tu corazón? ¿De qué estás llenando tu alma? Pregúntele, ¿de qué estás llenando tu corazón? ¿De qué estás llenando tu alma, tu espíritu? ¿De qué estás llenando tu ser? ¿Qué llena tu corazón? ¿Qué hace que tu vida se llene? La lectura genera en nosotros no solamente un ejercicio y una recreación de reflexionar, de meditar, de analizar, de estimar y considerar lo que Dios quiere darnos, sino que también nos lleva a un siguiente paso, exhortarnos.
La exhortación tiene que ver con cómo aprendemos a través de la palabra de Dios. Cómo somos alentados, motivados. Ser exhortado es ser redarguido. Ser exhortado es ser reprendido también. Ser exhortado es ser formado. Ser exhortado es ser guiado. Es ser enseñado. Ser exhortado es que se te llama una atención para corregir algo. Ser exhortado es caminar en un propósito y en una verdad. Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación. Y aquí quiero detener la exhortación. ¿Por qué toleramos malas conductas en nuestras propias vidas? Para nuestra reflexión personal. ¿Por qué toleramos malas acciones en nuestro propio ser? Porque a veces no permitimos que nos exhorten. ¿Me está escuchando? No permitimos que nos exhorten, que nos redarguyan. No debemos permitir malas acciones en nuestra vida. Y si ocurre, pues bueno, necesitamos meditar. ¿De dónde viene esa mala acción? ¿Por qué dije estas palabras? ¿Por qué tomé esta actitud? ¿Por qué pensé de esta manera? ¿Por qué juzgué de esta forma? Malas acciones, malas actitudes, malos comportamientos. ¿Por qué dejé de reflejar ese carácter de santidad que Dios quiere que obre en mi vida? ¿Por qué estoy siendo incrédulo? ¿Se hace usted preguntas de mí? ¿Tiene usted diálogos internos con usted mismo? ¿Sí? ¿En qué momento de su vida tiene usted esos diálogos internos? Sus diálogos internos, ¿qué tan profundos son? Sus diálogos internos, ¿qué tan íntegros y honestos son? A ver, vamos a hacerlo. ¿Quiénes tienen esos diálogos internos consigo? ¿Verdad? Cuando tienes esos diálogos internos, te sientas y reflexionas, ¿por qué no lo hice bien? ¿Qué está ocurriendo conmigo? ¿Por qué estoy desarrollando este vicio? ¿Escuchó? Este vicio. ¿Por qué estoy desarrollando esta mala actitud? ¿Por qué estoy comportándome así? ¿De dónde viene ese comportamiento? ¿De dónde viene esa actitud? ¿De dónde viene esa forma de ser? ¿De dónde viene? Comienzas a generar un diálogo, ¿no? Pero ese diálogo tiene que ir de la mano con la palabra, porque la palabra de Dios exhorta. ¿Me está escuchando? No se quede solamente allí en el diálogo, meditando, ay, sí, me porté mal. O, sí, yo tengo que pedir perdón. O, yo necesito. Hay personas que a veces se la pasan juzgando y señalando y culpando a otros. Y sus diálogos internos son como para tirar piedra a otros. La exhortación empieza conmigo. Por eso la palabra de Dios es lámpara, es luz, refleja lo que hay en nuestro corazón. Y no te olvides, el mayor problema de nuestra sociedad actual no tiene que ver tanto con la estructura, tiene que ver con lo que hay en nuestro. El problema es nuestro corazón. ¿Amén? ¿Estás consciente de eso? El problema está en nuestro corazón. Allí radica la base por donde fluye todo eso. Por eso necesitamos la exhortación. Yo necesito ser exhortado. Necesito permitir en mi vida ser exhortado. Necesito permitir en mi vida la exhortación. No se moleste cuando alguien exhorta. Escúchelo, considérelo y corrija lo que hay que corregir. Cuando alguien nos exhorta, ¿qué hacemos? Nos defendemos, reaccionamos, nos protegemos o nos ponemos en una postura de contraatacar. ¿Verdad? Y eso no ayuda de ninguna manera a corregir ninguna conducta, ninguna palabra, ninguna acción. Dios quiere perfeccionarnos.
y necesitamos ser perfeccionados. Diga a la persona que está a su lado, ¿quién te dijo que eres perfecto? ¿Quién te dijo? ¿Quién te hizo creer que estás bien? Entre tanto que voy, quiero que lo tomes de esa manera, entre tanto que Cristo viene, ¿te escuchan? Entre tanto que Cristo viene, tenemos que ocuparnos en la lectura, la exhortación. ¿Por qué necesitamos exhortar en estos tiempos? Porque la ignorancia hace creer a muchas personas que están bien. Necesitamos exhortar en estos tiempos porque hay personas que creen y piensan que sus acciones están bien, que sus pensamientos están bien, que su forma de vida está bien, que su manera de hablar está bien, que su manera de relacionarse está bien, que su manera de lastimar a otro está bien, que su manera de pensar está bien. Pero la exhortación desde la palabra nos redarguye primero a nosotros. Por eso es importante este ejercicio de la lectura. Cómo la palabra de Dios a mí me confronta. Cómo la palabra de Dios a mí, permítame usar esta palabra, me desnuda. Me expone. ¿Me explico? Me expone. Y qué avergonzado uno se encuentra cuando entiende que la verdad de Dios confronta. Qué avergonzado que uno se encuentra cuando se da cuenta que realmente no es tan santo como parece. Que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y que necesitamos la gracia de Dios y que necesitamos la santidad de Dios para nuestras vidas. Yo necesito la santidad de Dios para mi vida. Yo necesito la santidad de Dios en mis palabras, en mis acciones, en mi conducta, en mi espíritu, en toda área de mi vida, en todas las áreas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, la administración de la economía, las motivaciones e intenciones del corazón, en todas las áreas de mi vida, en el ejercicio de la vida sexual, en las relaciones interpersonales, en mi forma de pensar, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Es posible ser perfeccionado? Claro que sí. Y ese es el camino de la vida cristiana. El camino de la vida cristiana tiene ese propósito. No solamente hacernos más felices con la fe, sino también moldearnos, cambiarnos, transformarnos. Y en esa ruta, y en esa agenda, y en ese plan, pues bueno, el plan de Dios de redención nos lleva también por momentos donde hay dolor. ¿Ah? Por momentos donde hay sufrimiento. Por momentos donde hay, uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo salgo de aquí? Y ese es el propósito de Dios, para irnos tallando, formando, guiando, dirigiendo. Entonces Pablo dice, entre tanto que voy, pero no olvides, dice el verso, sé ejemplo, verso 12, sé ejemplo de los creyentes, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mira esos 6 elementos en los que usted y yo necesitamos ser ejemplo. Ahora, céntrate un rato aquí conmigo. La palabra exhortación. Esta palabra tiene que ver con animar, confortar, pero también tiene que ver con desafiar, mover, movilizarnos, inquietarnos, redarguirnos. ¿En cuáles son esas palabras? Verso 12. Palabra, conducta. Palabra, conducta. Fíjate. Empieza hablando de lo que usted y yo decimos y lo que usted y yo, ¿me escuchó? Palabra y lo que usted y yo decimos y lo que usted y yo hacemos. Y en eso que decimos y hacemos, le pregunto en español, ¿qué tan congruentes somos? ¿Me escuchó? En eso que decimos y hacemos, ¿qué tan genuino e íntegro estamos siendo? Y eso tiene que ver con el carácter. Carácter. En eso que decimos
y hacemos, ¿qué tan originales y auténticos estamos siendo? Puesto que la palabra de hoy se puede tergiversar entre una verdad y una, ¿estamos claros? Verdad y una mentira. La palabra de hoy puede diluirse por ahí, puede sostenerse, fundamentarse, pero también la palabra puede edificar, como también puede herir, lastimar, destruir. Palabras. Jesús lo dijo desde la cruz, perdón, desde su tiempo de la tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Las palabras son para bendecir, para crear. Las palabras son para edificar. Las palabras son para construir. No debemos acostumbrarnos a emitir palabras negativas, destructivas, dañinas, perjudiciales a la autoestima, el alma, el carácter, el corazón. Y en estos tiempos usted y yo necesitamos ser exhortados en hablar bien, en hablar con sabiduría, en hablar con inteligencia, en hablar con entendimiento. Y para eso necesitamos lectura que nos lleve a un nivel de entendimiento y reflexión espiritual. ¿Qué quiere Dios decirnos? ¿Y qué necesitamos nosotros ser portavoces de la palabra de Dios? Pablo exhorta a Timoteo y le dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco. Nadie te menosprecie. Nadie te subestime. Si la palabra de Dios está en tu boca, tienes poder y autoridad para hacerla fluir, para hacerla correr. Si la palabra de Dios está en tu corazón y en tu boca, deja que fluya. Pablo recuerda a Timoteo acerca. La exhortación es vital para nuestras vidas, para corregirnos, para edificarnos, para dirigirnos. Número 1, lectura. Número 2, exhortación. Y número 3, la enseñanza. La enseñanza. Aquí hay otro elemento que se conjuga con el primero, entre la lectura y la enseñanza. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿qué estamos enseñando? ¿Me escuchó? ¿Qué estamos enseñando? Y lo que estamos enseñando, ¿cómo lo estamos enseñando? Tal vez estamos enseñando cosas buenas. Tal vez estamos enseñando cosas prácticas. Tal vez no lo estamos haciendo. Pero la palabra de Dios es para ser enseñada. La palabra de Dios es para ser dirigida. La palabra de Dios es para ser revelada a los que viven en tinieblas, en oscuridad. Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en estas tres cosas. Ahora, ¿por qué necesitamos enseñar la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos exhortar? ¿Y por qué necesitamos leer? Porque estas tres acciones nos llevan a un ejercicio de limpieza espiritual. ¿Estamos claros? Limpieza espiritual. No podemos limpiarlo de afuera si lo de adentro de nuestro corazón no está bien. ¿Me escuchó? Por eso las palabras y la conducta tienen que ser congruentes. Amén. La limpieza empieza con nosotros, en nuestro corazón. Y la limpieza espiritual tiene que ser un esfuerzo personal y un compromiso personal de cada uno de nosotros. Debemos hacer todo el esfuerzo posible para disciplinar nuestras vidas y reforzar nuestro carácter. Anótelo por ahí. Estas tres acciones son desafiantes y tienen que llevarnos a desarrollar disciplina. Por eso somos llamados a ser discípulos y a ser, ¿me escuchó? Somos llamados a ser discípulos y a ser discípulos.
¿Desde dónde? Desde lo que la palabra de Dios está obrando en nuestras vidas. Desde lo que la palabra de Dios está cambiando en nuestra vida. Desde lo que la palabra de Dios está transformando nuestras vidas. Amén. ¿No le gustó este mensaje? Entre tanto que voy, ocúpate en ver más Netflix. Entre tanto que voy, ocúpate en las cosas del mundo. Entre tanto que voy, entre tanto que Cristo venga, usted y yo debemos de reducir las distracciones. Debemos de disciplinar nuestras vidas. Y eso da sentido a nuestro corazón. Debemos hacer todo el esfuerzo posible para disciplinar nuestras vidas y reforzar nuestro carácter. No te lo puedes, me encantaría que lo notes. Tengo que hacer todo el esfuerzo posible para disciplinar mi vida. Disciplinar mi vida. Claro, disciplinar mi vida. ¿Por qué necesitamos disciplinar nuestras vidas, hermano Fernando? ¿Por qué necesitamos disciplinar nuestras vidas? Si queremos crecer, tenemos que disciplinarnos. La disciplina tiene que ver con ese ejercicio, otra vez, de entendimiento, de conciencia personal. Yo estoy mal. Necesito salir de esto. Necesito crecer. Necesito madurar. Necesito romper esto. Salir de esto. Necesito avanzar. Porque si usted se detiene ahí, no es mi culpa. Mi mamá es la culpable. Por culpa de mi papá. ¿Me explico? Porque hay personas así, ¿verdad? Se la pasan, ya son así de chiquitos. Y se la pasan culpando al papá, a la mamá, de las condiciones, de los problemas y de las situaciones que no resuelven. Y lo único que hacen es como aplazar y aplazar sus problemas sin resolver. Necesitamos disciplinar nuestras vidas. Empecemos por ahí. Y quiero preguntarle en esta mañana, en esta etapa de su vida, ¿qué situaciones usted necesita disciplinar? ¿Qué áreas de su vida usted necesita disciplinar? Puede que sus deseos necesitan disciplina, porque puede que haya deseos muy pecaminosos, puede que haya deseos muy andariegos, deseos carnales, deseos vanos. ¿Qué área de su vida necesita disciplina? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué Pablo escribe esto? Esto manda y enseña. Porque hay áreas de nuestra vida que requieren disciplina. Número 1, necesitamos disciplinar nuestras vidas. Porque a veces hay pasiones, hay hábitos, hay conductas, hay palabras, hay acciones de las cuales a veces como que no estamos tan conscientes, en verdad. Y a veces también hay miradas o actitudes. Necesitamos disciplinar nuestras vidas. Pero también eso va de la mano con reforzar nuestro carácter. ¿Cómo tenemos que reforzar nuestro carácter? Al carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el mayor ejemplo y testimonio que desde la cruz nos anuncia y nos refleja que sí es posible ser transformado. ¿Me escuchó? ¿Por qué desde la cruz? ¿La cruz qué implica? La imagen de la cruz. ¿Qué representa la imagen de la cruz? ¿Qué representa la imagen de la cruz? Dolor, muerte, sufrimiento. Y allí radica la mayor frustración, decepción y desilusión. Porque todos queremos ir a la vida eterna sin necesidad de pasar por la cruz.
Todos queremos una vida de piedad sin necesidad de ir por el camino de la cruz. Reforzar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si queremos reforzar el carácter de Cristo en nuestra vida, tenemos que incluir, conocer, entender la cruz de Cristo. ¿Estamos claros? Disciplina. Número 2. Debemos asegurarnos de tener tiempos de limpieza espiritual continua. Anótelo por ahí. Necesitamos asegurar, tener tiempos de limpieza espiritual. Limpieza espiritual. Mira la palabra que estoy diciendo. Limpieza espiritual. ¿Qué es la limpieza espiritual? Usted limpia su casa, ¿verdad? O le paga a alguien que la limpie, no sé. Usted limpia su cuarto, ¿verdad? Usted limpia su cuerpo, ¿verdad? Hay que limpiar, ¿o no? Y cuando limpiamos, ¿qué sensación tenemos? Frescura, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Satisfacción, gozo, esperanza. ¿Por qué tanto menciona esperanza de tiempo? Sí, claro que sí. Hay más claridad para entender, para ver, ¿no? Y uno tiene más perspectiva. Claridad, claro. La limpieza nos ayuda a tener higiene mental, claridad, pensamiento. A veces estamos tan nublados, tan ofuscados, que no vemos mucho. Limpieza espiritual. Y la limpieza espiritual tiene que ver con otra vez. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, usted siente que la palabra le está redarguyendo, exhortando y también está limpiando. No te olvides. Estamos rodeados, Enrique, de una sociedad donde hay demasiadas expresiones de inmundicia. ¿Me escuchó? Hay demasiadas expresiones de inmundicia. Y la mayor parte de las expresiones de inmundicia tienen que ver con un nivel de maldad, iniquidad. Y eso lo único que hace es manchar, ensuciar, entenebrecer, cauterizar conciencias. Mira lo que Pablo señala al inicio. Por la hipocresía, verso 2, de mentirosos, que teniendo ¿qué? Teniendo cauterizada la conciencia, chamuscado, quemado. Limpieza espiritual. Necesitamos trabajar en nuestra limpieza espiritual. Y la limpieza espiritual, Consuelo, empieza cuando uno comienza a hacer reflexión, ¿verdad? Lectura. La lectura nos ayuda. La lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios, la lectura del libro, del mensaje, del texto, la exhortación, la enseñanza, nos ayuda a limpiarnos. Hay hábitos, hay conductas, hay pensamientos, hay acciones que no están bien. Y necesitamos limpiarnos. Yo quiero limpiar. Una imagen, una palabra, una actitud, lo adoptamos, lo interiorizamos y creemos que está bien hacerlo de esa forma. Pero la limpieza espiritual nos ayuda a cortar. Corta con la inmundicia. Anótalo allí. Corta con la inmundicia. Corta con el pecado. Corta con lo profano. Corta eso. Corta de tu vida, de tu corazón, de tus palabras, de tu conducta, de tu espíritu, de la amargura, del resentimiento.
Corta de tu corazón esas emociones tóxicas, dañinas, perjudiciales. Corta. Corta. Es tiempo de cortar, es tiempo de limpiar, es tiempo de sanar, es tiempo de romper, es tiempo de cambiar, de liberarnos. Debemos asegurarnos de tener tiempos de limpieza espiritual continua. Tiempos de limpieza espiritual continua. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted, escuchen, no espere que siempre haya un ayuno congregacional para estar ahí? ¿Me escuchó? ¿Cuándo fue la última vez que usted decidió, voy a ayunar, voy a orar más, yo necesito ayunar? El ayuno es un ejercicio espiritual para la limpieza espiritual, el ayuno. El ayuno. Jesús ayunó. ¿Cuánto tiempo? Y eso se pone ahí como un registro, pero no creo que solamente haya ayunado esa única vez en su vida, en su ministerio. Ejercicio espiritual. La limpieza espiritual. ¿Por qué tuvo necesidad Jesús de ayunar 40 días y 40 noches? Limpieza espiritual. Para fortalecerse, para permanecer firmes, para vencer, limpieza. Te pregunto, ¿qué te domina? ¿Qué te controla? ¿Qué te vence? ¿Qué está venciendo tu vida? ¿Qué está venciendo tu corazón? ¿El enojo? ¿La ira? ¿Sueño? ¿Qué te está venciendo? ¿Ah? ¿Qué te está venciendo? Limpieza. Debemos asegurarnos de tener tiempos de limpieza continua. Número 1, la sangre de Cristo limpia. Necesitamos lavarnos con la sangre de Cristo. Número 2, el Espíritu Santo de Dios santifica. Necesitamos llenarnos más del Espíritu Santo. Número 3, la palabra de Dios limpia. Limpia nuestra mente, limpia nuestra conciencia, limpia nuestros corazones. Estos 3 recursos son recursos espirituales para tener tiempos de limpieza continua. ¿Qué tanto usamos estos recursos en nuestra vida diaria? Es importante meditar acerca de ello. Número 2. Número 3. Debemos crecer y aumentar nuestras disciplinas espirituales. Crecer y aumentar nuestras disciplinas espirituales. Y cuando hablo de disciplina espiritual, no solamente es para los adultos, es para todos. Las disciplinas espirituales son los recursos de Dios para cada etapa de nuestras vidas. Si tienes 12, 13, 14 años, también es para ti. Si tienes 80, 70 años, también. Para cada etapa de nuestras vidas. Las disciplinas espirituales son los recursos de Dios para limpiarnos, para santificarnos, para fortalecernos, para vivir caminando conforme al propósito de Dios. Y yo diría, para entender los desafíos que enfrentamos en nuestra diaria vida. Necesitamos limpiarnos de toda mentira, de toda hipocresía. Necesitamos limpiar nuestro carácter de todo doblez. Número 4, necesitamos disciplinar nuestras decisiones personales. Disciplinar nuestras decisiones personales. Cada día en nuestra vida tomamos decisiones. Le pregunto en esta mañana, ¿cuántas de esas decisiones que usted ha tomado, usted siente que fueron erradas? Que no fueron adecuadas, que falló, que erró en el blanco, que en vez de ayudarlo a crecer, lo estancó, lo detuvo.
decisiones. Y si usted se da cuenta, la mayoría de nuestras decisiones tienen que ver con relaciones, ¿o no? La mayoría de nuestras decisiones afectarán a los que están cerca o lejos de nosotros. Es decir, afecta a nuestro círculo de relaciones. Debemos disciplinar nuestras decisiones personales. No podemos vivir la vida ignorando a Dios a la hora de tomar. ¿Me escuchó? No podemos vivir la vida tomando decisiones ignorando a Dios. Dios es y tiene que ser el centro de todo. El centro de todo. Y Cristo tiene que estar ahí. ¿Y eso qué significa? Toda decisión que tiene que ver en nuestra vida tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. Si las decisiones que tomamos conforme a la voluntad de Dios se dan, entonces es buena, es agradable y es perfecta. Toda decisión, toda decisión, toda. Nada se escapa del control de Dios. Todo el mundo está bajo el control de Dios. ¿Y por qué no nuestra decisión? El problema es que a veces queremos nosotros controlar las cosas, la situación. Fallamos cuando no disciplinamos nuestras decisiones de una manera espiritual. ¿Me está escuchando? Usted y yo somos desafiados a eso. Y quiero animarle otra vez. Mientras tanto que voy, dijo Pablo a Timoteo, ocúpate. Yo creo que son 3 acciones puntuales para aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Si yo tomo decisiones ignorando a Dios, no estoy escudriñando bien lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Estamos claros, hermano? ¿Amén? Decisiones. Entonces, debemos disciplinar nuestras decisiones personales. La siguiente, necesitamos disciplinar nuestros deseos. Anótelo por ahí. Necesitamos disciplinar nuestros deseos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una lucha interna, ¿verdad? Una lucha interna. Y Pablo también la tuvo. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me... Decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Que queriendo hacer lo bueno y no queriendo hacer lo malo, eso hay una lucha, deseos. Y para eso, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque eso nos ayuda otra vez, ¿no? Ser conciencia. Mira, mis deseos tienen que ser disciplinados. Yo no puedo vivir la vida cristiana con un nivel de deseo carnal. Es contradictorio, ¿o no? ¿Verdad? No puedo seguir viviendo la vida cristiana con un nivel de deseos carnales, pecaminosos. La vida cristiana tiene que vivir conforme a los deseos de Dios. Nuestros deseos, nuestros instintos, nuestros anhelos, claro, tienen que ir en un nivel espiritual, que agrade a Dios. Fuimos creados para agradar y adorar a Dios. Y eso tiene que ver con lo más profundo de nuestros deseos. Le pregunto en esta mañana, ¿desea su alma ardientemente estar en los atrios de la casa del Señor? Seguro. ¿Desea usted orar a las 5 de la mañana? Ahí tenemos unas grandes luchas, ¿o no? ¿Verdad?
Pero es allí donde tenemos que disciplinar. ¿Me está escuchando? Disciplinar. Escuchaba esta semana un pastor que venía ahí al lado mío y dice, mira, estoy contento, dice, toda la semana tenemos un grupo de oración matutina y cerca de 50 cámaras se encienden para orar a las 5 de la mañana. Yo decía, pero nosotros no llegamos ni a las 15 a veces. Me sentí redarguido. Me sentí exhortado. ¿En serio? Y avergonzado. Él hablaba con una emoción, dice, mira, y él hablaba, decía, estoy contento porque si tú convocas a la gente a las 5 de la mañana a orar en el templo, no van. Pero los convocamos virtualmente y 50 cámaras, dice 50 cámaras. A ver si me encuentro con Fernando, con Anito, me encuentro aquí. Deseos. ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu deseo? ¿Deseas ardientemente las cosas de Dios? ¿O te vence la carne? ¿O te vencen los deseos carnales? ¿Qué te está venciendo? Esta es una premisa importante. Necesitamos disciplinar nuestros deseos. Que nuestros deseos no sean de ambición, de codicia, de afán, de ansiedad. Que nuestros deseos siempre sean agradar a Dios, buscar el rostro de Dios, llenarnos más de la presencia de Dios. Y quiero ir terminando para no agotarles mucho tiempo. Dice, siguiente, necesitamos disciplinar nuestras direcciones personales. ¿Dónde estás yendo? Así como estás. Así como estás. ¿Dónde estás yendo? ¿Hacia dónde te estás encaminando? Ahí le dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos disciplinar nuestras direcciones personales. Y no te estoy hablando de cambiar tu email, ni tu clan, las direcciones personales. ¿Cómo estás dirigiendo tu vida, tus acciones, tu conducta, tus palabras? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? Si tienes conflictos personales con alguien, hay algo que en la dirección de tu vida no está bien. Si estás frecuentemente siempre como en tensión, en lucha, en conflicto, tienes que detenerte. Tienes que reflexionar y meditar más. Lectura, exhortación y enseñanza. Y escuchen, y cuando hablo de enseñanza, quiero decirte esto: siéntate y aprende. ¿Me escuchó? Cuando hablo de enseñanza, hablo de eso. Siéntate y aprende. Necesitamos disciplinar nuestras direcciones personales. Porque no podemos estar perdidos cuando Cristo es el camino. Aunque Isaías dice, aunque torpe fuera, no se perderá. Es tiempo de disciplinar nuestras direcciones personales. Y eso otra vez tiene que llevarnos a un nivel de conciencia personal, de entendimiento, de diálogo interno. Si yo no estoy bien con mi mamá, si yo no estoy bien con mi esposo, si yo no estoy bien con mi esposa, si yo no estoy bien con mis hijos, si yo no estoy bien con alguien, tengo que disciplinar eso que no está bien. Dirigirlo, cambiarlo. Y por último, en vez de morir y secarnos, debemos vivir y llenarnos de la palabra de Dios. Hay dos opciones en esta vida. Usted y yo, Violeta, podemos vivir secos, vacíos, sedientos, frente a la fuente inagotable de vida, que es la palabra de Dios. Y podemos vivir la vida cristiana desde la religión, desde la tradición. Podemos vivir la vida cristiana desde la costumbre.
Y atrévase a vivir en esa condición y verá que su corazón puede secarse, marchitarse y puede mantenerse allí, pero como un tronco de un árbol seco. Cristo es la fuente inagotable de vida y vida eterna. Y para eso usted y yo necesitamos llenarnos más. Pablo dijo estas palabras: entre tanto que voy. Y quiero que lo tome de esta manera. Entre tanto que Cristo viene, ocupémonos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No podemos enseñar a otros si no amamos ser enseñados. No podemos exhortar a otros si resistimos la exhortación. No podemos profundizar en las inescrutables verdades de la palabra de Dios si no leemos. ¿Estamos claros? Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Y quiero poner esta palabra en tu corazón. El fin de todo esto, ¿cuál es? La limpieza espiritual. Y no te olvides, capítulo 4, verso 1, Pablo comienza diciendo: algunos en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán esto aquí, allá y más acá. Pero si usted y yo estamos claros en la verdad de la palabra de Dios, y si usted y yo hemos discernido profundamente la verdad de la palabra de Dios, tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios para caminar en la verdad, para vivir en la verdad y para ser transformados. Señor, te damos gracias. Perdónanos porque a veces, oh Dios, dejamos de leer tu palabra.